Hola, soy Alberto Carlos Moreno, descodificador biológico, y en el vídeo de hoy vamos a explicar sobre la biodescodificación y las enfermedades. Vamos a explicar las fases que tiene la enfermedad, cómo se produce, y después de explicar todo esto, vamos a mirarlo desde todos los puntos de vista, es decir, holísticamente. Dicho esto, comencemos el vídeo. Teniendo en cuenta lo que hablamos en el vídeo anterior sobre lo que es la enfermedad, lo que quiso decir el Dr. Hammer, que es al final es una solución, cosa que repito muchas veces en el vídeo anterior. Si nos vamos simplemente a Google, miramos en un diccionario, nos dice que la enfermedad, alteración leve o grave de funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. Y también podemos identificar como enfermedad cosa que perturba o daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Como habéis podido observar, es la descripción técnica de un diccionario, yo he puesto en Google y es lo que me ha explicado, ¿no? Pero como bien he comentado al principio del vídeo, vamos a mirarlo desde todos los puntos de vista. Por ejemplo, en la medicina oriental habla sobre un desequilibrio energético, pero también hay muchos factores a tener en cuenta, como por ejemplo el factor patógeno, como por ejemplo el factor del tiempo, y también se interpreta y es como se hace un análisis en la medicina china con el pulso, el color de piel, la lengua, el pelo, los dientes y muchos etc. Pero vamos a profundizar y vamos a hablar del tema más histológico y celular. Bien, vamos a comenzar primeramente hablando de cómo funciona la célula y vamos a ponerlo como un ejemplo que nos explicó el doctor Pinchiger, donde nos explica de forma muy simple que cada célula de nuestro cuerpo le llega una arteria, una vena, un nervio que viene del sistema cerebrovertebral, otro que viene del sistema autónomo, donde está el simpático y el parasimpático, y como se puede ver en la imagen, se ve perfectamente cómo funciona esta célula, ¿vale? En la cual explica y se demuestra la importancia de lo que es el sistema nervioso. Es ahí donde llega la información proveniente de nuestro cerebro. Una vez viendo este pequeño sistema, cómo funciona, ya podemos empezar a hablar sobre la histología. La histología es un conjunto de células que es lo que compone un tejido. En este caso, pues hablaríamos de los órganos, las vísceras, el hueso, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, como se puede ver en esta imagen, por ejemplo, se ve la evolución de la enfermedad. Una vez comprendido cómo funciona la enfermedad y sus evoluciones, vamos a empezar a hablar de las etapas embrionarias. Es aquí donde está más intrínsecamente la información más antigua, por llamarlo de alguna forma. Empezamos primeramente hablando del cerebro endodermo, que se reconoce como el cerebro reptiliano. Es aquí donde va a haber todo tipo de conflictos relacionados con la relación. Después hablaremos del mesodermo, que es el cerebro límbico, el emocional, donde aquí está el mesodermo antiguo, donde hay conflictos de protección, y el mesodermo moderno, donde está el de comparación. Y finalmente, el ectoformo es el cerebro del neocórtex, que es donde vamos a desarrollar todo lo relacionado con los conflictos de relación. Es aquí donde entra la información más intrínseca y donde entra en juego la información perigenética, donde provienen nuestros genes de papá y de mamá. Además hay que recordar que nuestro sistema límbico, cuando nosotros tenemos la edad en la cual estamos siendo programados por lo que estamos sintiendo, empieza a adquirir cierta información. Y esa información, más la información perigenética que ya tenemos, es la que se compone ese 98% que hablamos. Ahora vamos a explicar cómo funciona cuando nosotros sufrimos o vivimos un shock. En primer lugar, hay que conocer que hay dos tipos de shock, el del efecto jarra y el efecto misil. El efecto jarra es aquel que se va acumulando poco a poco, el que se va viviendo día a día. No le damos importancia o incluso creemos que lo estamos aceptando o creemos que lo estamos llevando, supervisando y se va acumulando y acumulando. Y después está el efecto misil, que es el que llama el Dr. Hammer DHS, que es un shock repentino,
la muerte de alguien, algo que te hace alguien, algo que te detona, algo que te crea un gran conflicto. Una vez conocido esto, tanto uno como otro tienen unas fases en las cuales se produce, que es la fase simpaticonia y la vagotonia. En la simpaticonia, el cuerpo está en un momento de estrés en el que está viviendo el proceso en el cual está sufriendo, o en el proceso en el cual está detonándose, o en el proceso en el cual está viviendo ese conflicto. Y después está la fase de reparación, que es la fase vagotonia, que es donde entra el juego en la cual el cuerpo busca la solución biológica. En la fase simpaticonia es donde estoy viviendo el momento del conflicto, el bioshock que se llama. Ese bioshock lo voy a vivir según mis programas y según mi límite emocional. A mayor sea ese conflicto emocional, mayor será la solución biológica. La solución biológica se produce en la fase de vagotonia. Y esta va a ocurrir según, como expliqué en el anterior vídeo, según la zona del órgano conflicto. Donde en esta imagen aparece un pequeño ejemplo de donde aparece según la zona y órgano. Y mayormente estos conflictos que yo voy a pasar y voy a vivir van a hacer que mi cerebro lo atraiga o se apegue. Pero eso lo hablaremos en otro vídeo. Y resumiendo todo este vídeo, cuando nosotros vivimos un tipo de conflicto emocional que se produce mediante un bioshock, que puede ser o de misil o de garra, mi cuerpo, dependiendo del sentido y el conflicto que estoy viviendo, mi solución será mayor. Esta solución se le llama somatización. Y después, donde se produce y cómo se produce, se le llama sentido biológico. Y esto va a hacer de forma en el cual hemos explicado anteriormente. Va a actuar en cada célula de nuestro cuerpo, de forma diferente. ¿Cómo vamos a trabajar con la descodificación biológica? Pues en primer lugar vamos a identificar la enfermedad o patología. Haremos descripción técnica y después hablaremos de su sentido biológico. Y ahí vamos a empezar a trabajar cómo identificar ese sentido biológico, de dónde proviene ese sentido biológico, quién hace que yo actúe de esa forma con ese sentido biológico, por qué atraigo esa situación, por qué me afecta esa situación. En fin, eso lo vamos a explicar ya en el próximo vídeo. Espero que haya gustado este vídeo, que con todo cariño siempre hago. Y como siempre digo, si tenéis cualquier dudita, me podéis escribir por el correo electrónico. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto.